yo tengo que preguntarle a mi contadora, como cuánto tengo yo que pagar de... O sea, sé que el IVA es el 16%, pero ya el cálculo y quién sabe qué... O sea, no solamente... Con un doctorado no la libras. Así, de veras, así se las pongo. Ahora, yo me imagino al pobre ciudadano, al pequeño comerciante, al ciudadano que tiene una miscelánea y que quiere pagar sus impuestos, porque por supuesto que hay ciudadanos que quieren pagar impuestos en este país, agarrando un código fiscal de la federación y diciendo, pues, ¿esto qué es? ¿Esto cómo se come? ¿Quién me interpreta esto? Entonces, ahí hay un primer desafío en el derecho en México que creo que es muy importante, el desafío de conocer el derecho y además, si me permiten agregar un último punto en este primer desafío, a todo lo que ya dije hay que sumar la inestabilidad del ordenamiento. La inestabilidad absolutamente enloquecida del ordenamiento jurídico mexicano. Quienes nos dedicamos al derecho constitucional lo sufrimos. Miren, en México la Constitución ha sufrido de 1917 esta parte aproximadamente 600 modificaciones. 600. Uno tiene que comprar la Constitución con hojas sustituibles prácticamente. 600 desde 1917. ¿Es mucho o es poco? ¿Qué dirían? Intuitivamente, ¿es mucho o es poco? A lo mejor algunos que son penalistas, civilistas, dirían, bueno, pues es que depende, ¿no? ¿Quién sabe? Déjenme les pongo un comparativo. La Constitución de Estados Unidos es de 1787, 1787, quiere decir que tiene 220 y tantos años. ¿Cuántas veces se ha modificado la Constitución de los Estados Unidos en 220 años? ¿Cuántas veces se ha modificado? ¿Lo saben? 27. La última fue promulgada por el presidente William Jefferson Clinton en 1992. 27 enmiendas en 220 años. Nosotros, 600 modificaciones en 93 años. O la Constitución española es de 1978. La Constitución española es de 1978. Entonces, tiene 32 años, 31, va a cumplir ahora en diciembre, va a cumplir 32 años la Constitución. ¿Saben cuántas veces se ha modificado? En 32 años, una vez. Y fue para cambiar una palabra. Una palabra. Vean, frente a nuestro frenesí legislativo, llega un diputado y lo primero que hace es presentar iniciativas de reforma a la Constitución. Lo primero, porque dice, aquí voy a dejar huella. Oigan, ¿pero es necesario o no? No importa. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados tiene hoy 1.200 iniciativas pendientes de dictamen. Yo les dije, dictaminen las fast track, todas que no. Todas, ni las vean. Todas que no, y empecemos de nuevo. Porque es una cosa verdaderamente absurda, verdaderamente increíble. Entonces, tenemos una inestabilidad y bueno, esto lo sufren los fiscalistas también. Los fiscalistas ven permanentes cambios en su ordenamiento. Es algo, creo yo, muy perjudicial, que dificulta contestar a la pregunta, una pregunta básica, una pregunta que todo abogado se tiene que hacer: ¿cuál es el derecho vigente en México? Segundo desafío, un desafío que yo diría que es un desafío de diseño, también estructural del ordenamiento jurídico mexicano. ¿A qué me refiero? A que a pesar de esta inestabilidad a la que he hecho referencia, que afecta a algunas ramas del ordenamiento jurídico, no es difícil constatar que en otras ramas del ordenamiento jurídico tenemos un retraso muy importante. Por ejemplo, el Código de Comercio. ¿Quién sabe de qué año es el Código de Comercio? ¿Quién lo...? El Código de Comercio, ¿quién se acuerda? El Código de Comercio vigente en México, amigos abogados, es de 1890. Y claro, no hace falta para esto ser un gran experto. A ver, ¿cómo se realizaban los actos de comercio en el México del siglo XIX? ¿Y cómo se realizan en el México del siglo XXI? Y díganme ustedes qué diablos tiene que ver una cosa con la otra. Nada. Y sin embargo, nuestra regulación fundamental
nuestra regulación del acto de comercio, nuestra definición del acto de comercio mismo, viene de cuando gobernaba este país un señor que se llamaba Porfirio Díaz. Esto es un ordenamiento sumamente retrasado. Nuestra ley de amparo, nuestro Código Penal Federal, nuestro Código Federal de Procedimientos Penales son de la década de los años 30 del siglo pasado. Entonces, va ya para 80 años. Nuestra Constitución es hoy, pese a todas las reformas y todo, la más antigua de todo el continente americano. No hay otra. Era la Argentina de 1853, pero fue reformada de manera integral en 1994. Prácticamente es una nueva Constitución. Está el presidente de infeliz memoria, Carlos Menem. Reformó integralmente la Constitución argentina. De tal suerte que tenemos hoy un ordenamiento sumamente atrasado. Un ordenamiento que merece ser puesto al día, modernizado, para crear una nueva estructura que responda a dos distintas circunstancias que me parece que han evolucionado de manera patente y notable. Uno, el cambio político. El México del siglo XXI, con todos sus defectos, con todos sus problemas, con todos sus atrasos, es un México multipartidista, es un México con gobiernos divididos, es un México en donde hay una enorme incertidumbre electoral. Porque había un partido que pensaba que seguro iba a ganar en el 2012 con el candidato. Pues parece que no. Parece que el mensaje del 4 de julio que la ciudadanía envía a los partidos es: partidos, pongan buenos candidatos, partidos, hagan buenos programas, porque nadie tiene asegurado, ni el carro completo, ni siquiera el triunfo. México ya cambió. Nuestra forma de hacer política, nuestra regulación fundamental del ejercicio de la política, sigue siendo el que diseñó Venustiano Carranza, pensando en el surgimiento de un partido hegemónico con un hiperpresidente que hoy no existe. Ni lo primero, ni lo segundo. El cambio político es un factor que creo que no hemos apreciado suficientemente para hacer evolucionar el derecho. Y luego, dos, el cambio social. La sociedad mexicana. Vean hoy los valores de los mexicanos, vean hoy la representación de lo que es un ciudadano mexicano y compárenlo, no les digo con lo que vivían los habitantes de México con Porfirio, no, hace 30 años. Tomen un periódico, tomen el Excelsior, por ejemplo. Aquí afuera vi que había un ejemplar del Excelsior de hoy. Vean el Excelsior de hoy y compárenlo con el Excelsior de hace 30 años. No el Excelsior de Julio Scherer, el Excelsior dirigido por Regino Díaz Redondo, y vean las noticias que estaban en ese periódico, y vean los temas que le preocupaban a la ciudadanía mexicana, y vean cómo se reflexionaba, cómo se pensaba, cómo se escribía y cómo se publicaba en este país. Y verán una enorme diferencia. Vean a nuestros estudiantes de Derecho, quienes llevan años dando clase. Yo llevo prácticamente 20 años dando clase. Empecé como adjunto cuando era estudiante. Y he visto cómo han ido cambiando. Antes, bueno, cambiando no quiere decir que todo sea para bien, cambiando. Sí, porque antes, pues la mayoría de nosotros íbamos a la facultad, bueno, no sé ustedes, pero a lo mejor en Tabasco no, porque hace mucho calor, pero aquí en el DF íbamos pues de traje, ¿no? O sea, aunque uno no trabajara, pues ahorita llegan los alumnos de shorts. Esa es otra cosa. No es que esté mal, pero, o sea, sí ha cambiado. No, antes llegabas en mi generación, o sea, yo no estudié hace tantísimo. Yo estudiaba, o sea, no hace tanto, y llegaba, o sea, no podías ir de shorts a la facultad, o sea, no te dejan entrar. Yo tomé con Ernesto Gutiérrez y González obligaciones, con Ernesto Gutiérrez y González, y el primer día nos dijo: señores, ustedes vienen de traje y corbata, y las señoritas vienen de vestido, y se levantan cuando yo entre. No, yo ahorita les digo a mis alumnos que se levanten, y me digo, ¿como para qué? ¿Como para qué? ¿Qué les quiero decir? El cambio social. México ha cambiado, sus ciudadanos han cambiado. ¿Cuándo se imaginan ustedes que en México se estuviera discutiendo, como va a discutir nuestra Suprema Corte dentro de unos días, sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo?
Ahí está el tema. Bueno, no solo está ahí, está en nuestro máximo tribunal, lo van a discutir los ministros. ¿Cuándo hubieran ustedes imaginado que en México se iban a dar batallas culturales, lo que en Estados Unidos llaman las guerras culturales, por temas como aborto? Y ahí está el tema, y no lo podemos esconder, no lo podemos meter abajo de la alfombra, porque se va a salir por la ventana. Ahí está aborto, ahí está matrimonio gay. Y esas son buenas noticias para este país. Un país que necesita cambiar, que necesita poner al día a su ordenamiento, que necesita hacer visibles las diferencias y no ocultarlas, y que necesita darle un trato digno a todos y cada uno de sus habitantes. Esas son buenas noticias. Pero son noticias que dan cuenta de que México ya cambió. ¿Y saben qué no ha cambiado? El derecho. ¿Y saben qué no ha cambiado? Los abogados. Nosotros, amigos. Los abogados que seguimos siendo una roca conservadora en la sociedad. Y déjenme decirles que los colegios de abogados tienen una gran responsabilidad. Tienen una parte importante de juego en el conservadurismo mexicano. Porque yo he visto desplegados de algunos colegios de abogados oponiéndose a la reforma del amparo fiscal. También, a lo mejor esa iniciativa para modificar el amparo fiscal es muy mala. Lo que no he visto es una propuesta alternativa de los colegios de abogados. Y eso, amigos, no se vale. Descalificar a todo lo que intenta cambiar sin proponer a la vez, creo que no se vale. Creo que los colegios de abogados tienen que asumir su responsabilidad y ejercer una tarea mucho más propositiva. Tercer desafío. El desafío, déjenme ponerlo así, el desafío propiamente aplicativo del derecho. ¿A qué me refiero? Miren ustedes. Podemos tener un ordenamiento muy complejo, es muy difícil saber cuáles son las normas que están vigentes, ya comenté por qué. Podemos tener un ordenamiento que en algunas partes está sumamente atrasado, que no da cuenta del cambio político, que no da cuenta del cambio social, está bien. Pero tenemos, como quiera, normas jurídicas que rigen nuestra convivencia. Ahí está. Tenemos leyes de transparencia, ahí vienen las acciones colectivas, tenemos códigos civiles, ahí vienen los juicios orales, por cierto, la gran reforma del proceso penal. Está bien. Pero todo esto, siendo bueno, regular o malo, que ya está publicado y ya está vigente, se enfrenta con un enorme problema en la práctica, que es el problema de la aplicación. Nuestros niveles, estoy hablando en general, nuestros niveles argumentativos son pésimos, pésimos, de la Suprema Corte al último juez de paso, y del mayor despacho de abogados al último litigante. Estoy hablando en general, por supuesto que hay excepciones, pero son pésimos, no sabemos argumentar, no sabemos argumentar. Después hablaré del desafío, es el siguiente, el desafío educativo. ¿Por qué nos enseñan derecho como nos enseñan derecho? Bueno, como sea. Pero el problema es que no sabemos construir argumentos. ¿Cuántas veces, miren, yo por cuestiones de